Hola a todos, soy Marta Daniela Caicedo Beltrán, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca. Los vengo a contextualizar un poco sobre las reservas internacionales, qué son, quién las administra. Quizás en algún noticiero escuchemos esta palabra o nos hayamos preguntado qué es una reserva internacional. Entonces, las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas con los cuales cuenta un país para garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda. Las reservas se incrementan o disminuyen de acuerdo a los saldos netos del comercio internacional. Para que una moneda pueda considerarse como reserva, esta debe ser aceptada como medio de pago internacional. Solo los países con una moneda estable y firme que respalde su economía interna y participe en el mercado internacional puede ser una moneda que cumpla con las condiciones anteriormente nombradas. Algunas monedas que juegan este papel ha sido la libra esterlina de Inglaterra, el dólar estadounidense, el yen japonés. Las reservas internacionales debe ser específicamente por un banco central. En el caso colombiano, mediante la Constitución Política de Colombia y el artículo 14 de la Ley 31 de 1992, asignan al Banco de la República la función de administrar las reservas internacionales con estrictos criterios, como lo son la seguridad, la liquidez y la rentabilidad, en la forma que más beneficia el interés público y la economía en general. Las reservas internacionales son activos externos expresados principalmente en divisas como la moneda extranjera, los depósitos, el oro monetario, los derechos especialmente de giro, la posición de reserva del Fondo Monetario Internacional y otros activos. Para que un activo externo sea parte de las reservas internacionales, se requiere que las autoridades tengan un control directo y efectivo sobre el activo y que se pueda disponer de inmediato con el fin de corregir desequilibrios de la balanza de pagos. El objetivo de contar con una reserva internacional es coayudar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de la balanza de pagos, es decir, las diferencias entre los ingresos y egresos de divisas del país. La estrategia del banco es precisamente acumular reservas para proteger al mercado cambiario de la volatilidad. De este modo, las reservas internacionales sirven como un seguro para enfrentar desequilibrios macroeconómicos y financieros, sean tanto de origen interno como de origen externo. Entonces, las reservas internacionales se pueden subdividir en operativas y no operativas. Las operativas son más líquidas que las no operativas, pues están constituidas por dólares americanos y eventualmente otras monedas. Las segundas están conformadas por las tenencias de oro que poseen los bancos centrales de los países. Son por lo tanto menos líquidas y se contabilizan también según su valor en dólares. Entonces, el propósito de las reservas. Las reservas permiten a un banco central comprar moneda emitida, intercambiando sus activos para reducir sus pasivos. Reducir la volatilidad de la moneda emitida debido a los shocks económicos que hay. Un ejemplo es la especulación en los mercados financieros. Y también proteger al sistema monetario. Entonces, la recaudación. Entonces, son activos que quedan luego de pagar
sus importaciones, sus deudas e intereses afuera del país, por enviar remesas y dividendos a los inversionistas extranjeros y cualquier otra transacción de salida de dinero al extranjero. Luego de recibir pagos por exportaciones o por servicios prestados, así como luego de recibir préstamos y remesas enviadas desde el exterior y de cualquier otra entrada de dinero. Ok, hola a todos. Vamos a continuar con este tema de las reservas internacionales. Les habla Edwin Vallejo. Vale, entonces hablemos de historia. ¿Por qué hablar de historia? Recordemos que para entender un tema, para saber qué nos conlleva hasta ahora, es importante saber su contexto, de dónde salió. Entonces, iniciemos por Inglaterra. En este momento se manejaba un sistema monetario a través del patrón oro. El oro se ha manejado como intercambio a través de la historia desde tiempos remotos. Entonces, ¿qué pasa? La informalidad del oro como intercambio la quitó Inglaterra, que con su economía creciente y como potencia en ese momento, a través de su moneda, la libra esterlina, impulsó el patrón oro como el elemento principal del sistema monetario de ese momento. ¿Esto pasó hasta cuándo? Esto pasó hasta más o menos 1920, donde comenzaron las guerras. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Y bien, como ya les venía mencionando, este patrón de oro prácticamente cayó al mismo tiempo que comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues resulta que los gastos de la guerra eran muy grandes y pues Inglaterra se vio obligado a gastar mucho dinero allí y no tenía cómo respaldar la nueva emisión de dinero. Entonces, de esta forma, pues los otros países que tenían el sistema, las tasas empezaron a fluctuar, empezó a caer la demanda externa, que prácticamente Inglaterra dependía su flujo de capital de la demanda externa. Entonces, todo esto llevó a que el patrón oro se volviera casi imposible de seguir y pues que el sistema monetario prácticamente ya no existiera. No había algo que respaldara la emisión de la moneda. De este modo, pues entró Estados Unidos, que siempre ha estado ahí de protagonista aprovechando de las guerras. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues que su desarrollo fue un crecimiento interno, entonces no dependió casi de la demanda externa. Pues conseguir un sistema no fue un sistema de pagos, no fue viable, sino hasta que ya iban pasando las guerras, porque el periodo entre guerras pues no dio tregua para esto. Entonces aquí ya viene un proceso donde Estados Unidos se postula como la potencia, la próxima potencia económica, y pues el dólar figura ahí como la divisa en la cual se pretende migrar este patrón oro a un patrón dólar, pero esto no se oficializa. Además que a Estados Unidos no le preocupaba el crecimiento internacional de los otros países. Por eso fue que allí no hubo una preocupación por ello, sino a cambio que Inglaterra sí tenía una preocupación microeconómica internacional. Entonces eso también favoreció para que la libra esterlina cayera como divisa de mercado principal y que Estados Unidos pues empezara a levantar como principal potencia y como el dólar como el valor próximo a reemplazar al oro en este proceso de sistema monetario. Y bueno, en este proceso de generar un sistema monetario, de hacer un orden mundial, aparecen estos dos personajes. Él es Churchill, el primer ministro de Inglaterra, y Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto era en medio de la guerra, en 1941, y allí se formó un precedente de lo que era tratar de hacer una organización mundial, un sistema que pudiera controlar el mercado y las políticas monetarias del mundo completo. Entonces, esta carta del Atlántico, como fue llamada, básicamente tenía 8 puntos. Importante el sexto, que es donde nombran que la idea es desarrollar un orden mundial donde se tenga como prioridad el desarrollo de todas las naciones y una política monetaria balanceada y controlada. Bien,
Entonces llegamos al acuerdo de Bretton Woods. Ya teníamos un precedente que era la Carta del Atlántico, pero esto no era un tratado ni nada oficial. Es hasta el acuerdo de Bretton Woods donde se toma ya un acuerdo oficial y donde se formalizan las políticas que van a regir el futuro. En este sentido, es muy importantes. El señor secretario Harry Dexter White, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y John Keynes. Resulta que estos dos señores fueron los que llegaron con las propuestas para el tratado de Bretton Woods, para el acuerdo de Bretton Woods. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Entonces, hablemos un poquito más de qué consistían las propuestas. Por un lado estaba la propuesta de Keynes, que era una propuesta donde pretendía crear un organismo que vigilara la política monetaria internacional. Esto estuvo de acuerdo con la propuesta de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, y crear un banco, el Banco Mundial, cuyo objetivo primero era apoyar la reconstrucción después de la guerra, financiar porque ya sabemos que la guerra hizo que disminuyeran las reservas internacionales, las reservas en oro, entonces quería apoyar la reestructuración después de la guerra. ¿Qué hubo de diferencia y qué, digamos, era interesante por parte de la propuesta de Keynes? Y era que él proponía que los países que tuvieran un superávit lo trasladaran a los países con déficit para generar una balanza y que evitar la deflación. Interesantísima propuesta. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos era el que más reservas en oro tenía y adicional a ello el que más superávit tenía. Entonces obviamente ellos no iban a aceptar compartir sus bienes y su superávit. Entonces en este sentido ganó la propuesta de Estados Unidos, se creó el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de vigilar la política monetaria, el Banco Mundial y se planteó lo que se veía venir. El patrón oro fue cambiado porque las reservas de oro ya no eran suficientes para respaldar la emisión de moneda y fue migrado al patrón dólar. Obviamente intervenido con algo de oro. Entonces expusieron que el valor de una onza de oro eran $35 y a partir de allí se iba a generar una unidad monetaria y el idioma se iba a hablar básicamente en dólares. Esto fue como inició el sistema monetario, el acuerdo de Bretton Woods y todos los países empezaron a emigrar allá. Esto fue lo que finalmente se formalizó y donde Estados Unidos se consolidó como una potencia, inclusive estableciendo el sistema monetario mundial. Ok, entonces con la creación de este Fondo Monetario Internacional se permitió una reactivación rápida de la economía, ya que el proteccionismo que existía antes pues casi que se desapareció y permitió una apertura comercial de capitales y de inversiones pues que antes no se había visto. El número de transacciones comerciales internacionales pues empezó a aumentar rápidamente. Los préstamos de estas dos entidades que se crearon, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, empezaron a generar un crecimiento de la economía muy rápido. Sin embargo, esto empezó a preocupar a los organismos internacionales pues porque veían que podía haber debilidades en la política y que las balanzas de pago se podían ver afectadas en algún momento. La respuesta a esto fue la acumulación de reservas internacionales. Esto iba a generar el respaldo que necesitaban los países y como ya lo he mencionado antes, las reservas internacionales son activos que respaldan la deuda externa y las importaciones y permite que la economía tenga una balanza. Entonces las reservas internacionales se volvieron un factor de respuesta a esa preocupación que se veía y se volvió una política de acumulación de reservas internacionales. En este sentido a Colombia digamos que le ha ido bastante bien y en su historia no se ha visto mayor inconveniente. Sin embargo, pues hay detalles que ya vamos a mirar. Bien, pues con respecto a reservas internacionales en Colombia, digamos que los datos son buenos. Inicialmente, pues en los periodos entre guerras, pues obviamente los niveles de reservas bajaron muchísimo, pero algo positivo es que al final de la Segunda Guerra Mundial ya Colombia había alcanzado
a aumentar sus reservas casi en un 682%. Esto permitió una evolución buenísima y de ahí para arriba digamos que vienen las bonanzas cafeteras que permiten que Colombia alcance casi que el máximo adecuado en reservas, que era de 1.250 millones de dólares en reservas. Colombia los alcanza en estas bonanzas y pues a pesar de que estas bonanzas llegan a unos periodos de crisis cuando ya la oferta es demasiada y se bajan los precios del café, pero digamos que Colombia lo pudo superar y no se han visto afectadas las reservas durante este periodo. Entonces, en el cuadro vemos que desde el 2003 pues siguen aumentando las reservas. En este momento Colombia está por encima del nivel adecuado de reservas y los datos dicen que podríamos pagar 9.5 meses de importaciones y que Colombia está preparada para recibir un choque económico eventual. En este punto digamos que la discusión es seguir acumulando reservas, cambiar los tipos de inversión. Estas son las discusiones que se ven ahora. Sin embargo, pues con todo este tema económico que está por venir, es importante pues revisar que estas reservas van a jugar un papel importante y pues que en un eventual caso digamos que van a ser un soporte importante, no sé si suficiente, pero sí importante pues para mantener la economía colombiana. De este modo ya los dejo con mi compañera Paola Gordillo y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Paola Gordillo. Esta es una entrevista acerca de las reservas internacionales para la asignatura de Finanzas Internacionales para la Universidad de Cundinamarca. Como invitado esta noche tenemos a Hans Ramírez. Él es economista graduado de la Universidad Santo Tomás, especialista en contabilidad financiera internacional de la Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como preparador de impuestos internacionales para el sistema tributario americano. Actualmente labora en la compañía Salver & Cook LLP. Vamos a dar inicio con las correspondientes preguntas para abordar el tema de reservas internacionales. Nuestra primera pregunta es: ¿qué implica la intervención en el mercado cambiario para la política monetaria? Buenas noches. Cuando se interviene en el mercado cambiario, el Banco de la República compra reservas internacionales y entrega liquidez del mercado local para que éste sea inyectado directamente a la economía. Cuando la liquidez es mayor a la esperada, el banco recoge esa liquidez a través de otros mecanismos, los cuales pueden ser depósitos remunerados del banco o puede ser la venta de portafolios o bonos en poder del banco. Perfecto. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué son las opciones put de acumulación de reservas? Las opciones put como tal son los contratos que le dan opción a las entidades de participantes de vender dólares al Banco de la República. Este tipo de operaciones son de carácter mensual y se hacen efectivos siempre y cuando la tasa representativa del mercado PRM se encuentre por debajo del promedio móvil de los últimos 20 días. Esta condición como tal garantiza que el banco compra dólares únicamente cuando la TRM esté por debajo de su tendencia y exista una amplia oferta de dólares en el mercado. La Junta Directiva del Banco de la República es la que fija los cupos de la subasta y da las opciones, las cuales tienen vigencia de un mes. Y este mecanismo como tal pretende aumentar el nivel de las reservas hacia los niveles deseados. Ok. Nuestra tercera pregunta es: ¿cómo funciona el esquema de las subastas? El esquema como tal, el derecho de put, se adquiere pagando una prima en la moneda corriente, moneda legal del país, cuya unidad es pesos y es por cada $1.000. El banco recibe la prima, organiza la prima ofertada por las contrapartes y se ordenan las posturas de mayor a menor. La tasa de corte como tal se determina en el punto donde los montos totales demandados son iguales al monto ofrecido y la tasa de la última oferta que se asignará se aplica para todas las demás posturas. Ok. Nuestra cuarta pregunta es: ¿qué entidades pueden venir a las subastas de opciones del Banco de la República? Bueno, inicialmente las partes que se pueden intervenir son los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, en que su patrimonio técnico sea igual o superior al capital mínimo que debe acreditarse
para la constitución de una corporación financiera. Estas tres partes como tal siempre tienen que estar muy de la mano con las reglamentaciones que emite la Junta Directiva del Banco de la República en sus diferentes circulares. Perfecto. Nuestra quinta pregunta es, ¿las opciones se pueden negociar en el mercado secundario? Sí, estas opciones se pueden negociar entre agentes autorizados y esas operaciones deben ser a través del Banco de la República con el envío de mensaje SWIFT. El envío de mensaje SWIFT se debe hacer una inscripción al Relationship Management Application, se debe solicitar una clave al CEBRA, se debe tener en cuenta los horarios para tal que dicta la Junta Directiva del banco y los formatos se deben tener en cuenta porque cuando las operaciones se envían con los formatos que no son correctos, no son tenidos en cuenta. Entonces, como tal, ellos siempre en las reglamentaciones lo que sacan siempre es que los tres primeros dígitos son los que identifican la operación de acuerdo al anexo que vaya para la oferta. Los siguientes son los dígitos que identifican al banco. Todo banco en Colombia tiene un identificador diferente. Luego de la fecha en que se está haciendo la operación en el formato de año, mes, día, acorde al banco, los últimos dos dígitos ya son la secuencia que se le da a cada institución en el momento en que hace la inscripción. Ok. Nuestra sexta pregunta es, ¿cuál es la duración del programa de acumulación de reservas? Como tal, no hay una duración predefinida, sino que la Junta Directiva del banco es la que evalúa constantemente la información para ver cuándo tiene que hacer la intervención. Ok. Nuestra séptima pregunta es, ¿cuántas subastas se pueden realizar o se van a realizar? Inicialmente las subastas son mensualmente, pero la Junta siempre está monitoreando la economía para ver si hay necesidad de hacer una operación extra y poder hacer la normalización de las reservas. Ok. Nuestra octava pregunta es, ¿por qué este programa se va a hacer a través de opciones PUT? Bueno, las opciones PUT como tal son las que le otorgan al comprador el derecho, más no una obligación, de vender en el futuro un activo al vendedor a un precio determinado previamente. ¿Y cuál es la idea? Es minimizar el impacto que pueda darse en la tasa de cambio. Ok. Nuestra novena pregunta es, ¿existen preocupaciones de que el mecanismo genere presiones de evaluacionistas? Realmente no está encaminado a generar una apreciación de la moneda. Por eso mismo es que se está haciendo a través del mecanismo de PUT para la venta de dólares a través del Banco de la República. Esto previene que el banco realice compras en periodos de presión de alza y con eso se evita que haya este tipo de cosas. De acuerdo. Nuestra décima pregunta es, ¿se van a esterilizar? ¿Cómo y cuándo? Bueno, realmente la esterilización monetaria como tal, a nivel macro, es una medida de política monetaria utilizada por todos los bancos centrales del mundo para que la entrada y salida del capital de un país no perjudique a la economía. Entonces, ¿qué es? Que uno esteriliza la economía para compensar el efecto de la intervención en el mercado de divisas y de esa manera se manipula el tipo de cambio de la divisa local. Listo, perfecto. Bueno, te doy las gracias por esa entrevista, Hans, y como conclusión final, ¿qué opinas de las reservas internacionales en Colombia? Bueno, realmente desde el punto de vista del Banco de la República da tranquilidad porque el Banco de la República es un ente independiente que tiene su junta independiente, tiene diferentes participaciones de diferentes actores, mas no está bajo el manejo directo del gobierno. Entonces ellos pueden tomar las decisiones que consideren pertinentes para mantener estable la economía. Entonces, como tal, ellos utilizan estas operaciones OMA, que son las operaciones de mercado abierto, para contraer o para expandir la economía, ¿sí? Entonces, cuando se quiere aumentar la liquidez, o sea, aumentar la cantidad de dinero en circulación, el banco compra títulos o compra papeles financieros y de esa manera inyecta dinero en la economía y expande la política. Y cuando se quiere contraer, entonces se disminuye la liquidez existente, recoge el dinero en el mercado, vende títulos, recoge el dinero y evita este tipo de cosas, y de esta manera esta operación se llama de contracción. Estas dos operaciones, así como todas las del banco, son totalmente independientes y lo que busca es estabilizar el tipo de cambio, el cual tampoco es un tipo de cambio fijo, sino que es un cambio de tipo volátil,
y le permite al Banco de la República como tal tomar las mejores medidas, en este caso sin necesidad de ir atado a una política de gobierno. Ok, perfecto, muchas gracias. A la orden.